Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Momento a Solas. El día de hoy tengo un episodio que me apachurra un poquito el corazón, pero creo que es muy necesario hablarlo, tanto para mí, que es algo que realmente me va a ayudar a sanar junto con ustedes, y sé que es un tema doloroso en general, porque justo hace unos ya bastantes semanas, un par de meses, salió el episodio de Seis de Copas, en donde hablan sobre las amistades y donde, bueno, han estado saliendo clips, muchos clips, de lo que significa perder una amistad, de lo que significa no ser la mejor amiga que alguien escoge, lo decía María Bolio en uno de sus clips. Y yo tengo mucho que decir al respecto de las relaciones, porque es un tema que, buah, sí me pesa en cuanto a las relaciones de amistad que he perdido y las que se han alejado y las que yo he tenido que dejar ir, a las que yo he tenido que decirles adiós, no te quiero en mi vida. Y acompáñenme a este episodio a sanar juntos, a resolver algunas pues inquietudes que puede que ustedes tengan así como yo las he tenido. Y vamos a empezar. Dicen que el amor duele, pero el perder una amistad también deja cicatrices invisibles que tardan mucho tiempo en sanar. Y eso es una realidad. De hecho, yo soy fiel creyente que pues como quiera una relación con una pareja, la pareja se puede ir. Puede que al siguiente año, los siguientes 6 meses, tú consigas una persona diferente para tener una relación amorosa. Pero los amigos ahí van a estar siempre, o no. Y cuando esos amigos se van, es como, wow, ¿qué está pasando? En este episodio les voy a compartir ciertas experiencias, ciertas situaciones que yo he vivido con respecto a las amistades y que quizás tú también las has vivido y no sabes con quién hablarlas, así que aquí estamos, besties, pónganse cómodos y también quiero que ustedes vayan pensando en esas amistades que han perdido y les han dolido, porque sé que no soy la única, yo de verdad no saben cómo he sufrido por amistades que yo sé que todas las relaciones son temporales, yo sé que nada es para siempre, pero aún así no deja de doler. Los amigos son la familia que tú eliges. Son esas personas con las que eliges compartir tus días, tus anécdotas, con las que tú eliges pasar tu tiempo, a las que tú eliges contarles tus cosas más personales, tus secretos más oscuros, tus lo que sea. Esas personas que llamamos amigos son las personas que nosotros elegimos, que la vida, que el universo, que Dios, lo que tú quieras, nos pusieron en nuestro camino y nosotros elegimos que sean parte de nuestra familia. Yo siempre he pensado que soy una amiga cactus y de hecho en mi TikTok les hablé de este tema. Los amigos cactus son aquellos que no tienes que estarlos regando a cada rato como una plantita, son un cactus. No tienes que estarlos regando todo el tiempo para que tú sepas que están ahí. Y ellos también solemos ser muy aislados porque en nuestra cabeza viven muchas inquietudes, muchas cosas que no justifican nada, pero siempre estamos en nuestro mundo y no estamos reportándonos diario, no diario, pero sí tenemos esa responsabilidad afectiva de cómo estás, necesitas algo, si tú me llamas, aquí voy a estar, te voy a responder para lo que necesites, eso es en mi caso, esa es mi amistad. Eh, si tú me llamas, yo aquí voy a estar. Si me escribes un mensaje de, güey, te necesito, ahí voy a estar, güey. Pero no sé de qué diario estar escribiendo porque me cuesta un poco de trabajo, soy muy dispersa, tengo muy poco tiempo, hay muchas circunstancias por las que un amigo cactus no tiene como el tiempo de estar ahí, pero cuando tú lo buscas, ahí va a estar 100%. Entonces yo me considero una amiga cactus y sí considero importante que sepan este punto para todo el contexto de lo demás. Entonces, es muy importante que aunque seas como una amiga cactus o que seas una amiga, una persona dispersa, siempre hay que tener una responsabilidad afectiva en las amistades. Como en todas las relaciones, insisto, es importante que se trabaje, como dicen por ahí, que siempre estemos regando nuestra plantita. Y en el caso de las amistades duele mucho cuando la amistad se acaba, porque en una relación amorosa siempre estás pensando que pueden llegar a terminar, ¿no? Que puede llegar a terminarse la relación, que algo va a pasar y puedes
terminar esa relación, pero nunca hay un pensamiento de una amistad de que se pueda terminar la amistad. Es más común en las relaciones de pareja, pero no en las amistades. Entonces, cuando llega el momento en el que desafortunadamente esta amistad se termina, es como de, ¿en qué momento pasó? Nunca me lo veía, no me lo veía venir, no es algo que yo tuviera, que yo pensara que pasara, entonces duele demasiado cuando llega a suceder. Y vamos a empezar con estas amistades que pues prácticamente desde la primaria, secundaria. Yo tengo amigos, amigas de la primaria que pues la relación se acabó por el simple hecho de que yo me cambié de escuela y ya nunca volví a saber de ellas. El hecho de repente volví a ver específicamente a una amiga que le guardo mucho cariño. Yo la veía porque pues de repente íbamos a alguna plaza, algo así, pero estábamos chiquitas. Entonces no era como de que nos pudiéramos ver muy seguido después de que yo me fui de esa escuela. Y la amistad acabó finalmente porque nuestra amistad era de vernos diario en la escuela. Entonces el hecho de no vernos diario pues hizo que terminara esta amistad. Creo que ese fue mi segundo duelo de amistad, que a ella pues la perdí porque ya no hubo un contacto más y realmente a esa edad pues no piensas, ¿no? Como no piensas en ese tipo de cosas y simplemente acaba. Otra amistad que tuve que sí me dolió mucho fue en la primaria, justamente. Era mi mejor amiga y ella se cambió de escuela, pero seguíamos manteniendo contacto. Ella me decía, vamos a vernos en algún lado, vamos a ir a alguna plaza. En ese momento mi familia estaba pasando por una situación económica muy fea. Entonces yo no tenía dinero para salir con ella, para ir a ningún lado. Literal, yo no tenía la posibilidad económica. Entonces un día, una otra amiga de la escuela me dice, vamos a la plaza, vamos a dar la vuelta. Y yo, bueno, pero no puedo comprar nada porque no tengo dinero. Y me dijo, vamos en lo que llegamos tus papás por ti. Y yo, ok. Entonces yo llevaba literal de que 10 pesos nada más. Y me la encontré en la plaza, como de, no que no podía salir. Y yo así de, pues no puedo. O sea, estoy esperando a mis papás. No estoy como que, no salí intencionalmente con esta persona, con esta otra amiga, ¿no? Entonces fue como de, no, güey, no puedo, neta, no puedo. Y yo estaba chiquita, o sea, ni siquiera tenía como dimensionaba el cómo decirle a las personas, estoy pasando por una situación económica, porque pues no era mía, ni siquiera era de mis papás. Entonces, ella me tachó mucho por el hecho de no poder salir con ella, pero verme con otra niña en la plaza cuando pues no fue salida de social. Literal, yo estaba esperando a que fueran por mí a la escuela. Y o sea, no era pretexto, pero mi situación por la que yo no podía salir era que yo no podía, pues, pagar una salida, que pues, yo iba en una escuela muy cara, entonces se acostumbraba a que todos los niños tenían dinero en esa escuela, pero pues yo, la verdad, estaba muy mal económicamente, entonces yo no podía pedirle a mis papás dinero para salir. Entonces, bueno, ella me juzgó demasiado por verme ahí con otra persona cuando no era la intención yo estar ahí, ¿no? Eso fue como mi primer duelo, porque me dolió mucho que ella no supiera el contexto y aún así me tachara. Pero bueno, no había una comunicación asertiva, no había como tal una madurez de ninguna de las dos partes para hablar del tema. Y esa amistad también se acabó. Y era mi mejor amiga de la primaria, entonces sí fue un poco complicado. Luego está esta otra amiga que pues realmente no pasó nada malo, pero simplemente los caminos nos llevaron, la vida nos llevó por diferentes caminos y no pasa nada, está bien. Pero ahí viene la que más me dolió. Yo tuve en la universidad, ya es cuando más se ven las amistades, ya cuando más te pega, cuando más son tu círculo de más cercano, tu círculo familiar entre comillas, más cercano. En la universidad yo tenía un grupito de amigos en el que literal mi clase era muy chiquita, éramos a lo mucho 15 personas. Entonces yo me juntaba mucho con dos personas, dos hombres, y éramos los tres, ¿no? Los tres juntos. Em, a uno de estos dos amigos yo le presenté a mi mejor amiga de ese entonces y los presenté. Se hicieron novios, todo bien, todo fine. Les voy a contar parte de esta historia
en el siguiente episodio de aceptación corporal. No sé aún cómo se va a llamar el episodio, pero se trata más o menos de eso, en donde yo estaba tomando un medicamento para, como tipo de anfetaminas para bajar de peso. Y el medicamento para bajar de peso en general trabaja a nivel cerebral, a nivel neurológico. Entonces te provoca un desbalance cerebral muy cabrón. Por ende emocional, por ende te desajusta todo, 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 todo. Entonces yo en ese tiempo de la universidad yo estaba con este medicamento y mi humor era el peor, ni yo me aguantaba. De hecho ya se los había comentado creo que en el primer episodio de la primera temporada. Ni yo me aguantaba, porque el medicamento me mantenía como en un estado horrible de humor. Luego les voy a ahondar más en el tema cuando lleguemos a este episodio. Pero eso provocó, yo digo, eso es lo que yo pienso, que estos dos amigos se alejaran un poco. Em, pero no era mi culpa, era culpa del medicamento y yo no lo sabía hasta que lo dejé de tomar y años después me lo comentó un neurólogo. Entonces, yo de repente sabía que ellos empezaban a hacer reuniones o iban a fiestas y a mí no me invitaban. Cuando pues éramos los tres, o sea, éramos los tres nada más. Y a mí, quizás no sé si también porque pues ellos dos eran hombres, se entendían más que conmigo. Entonces, bueno, fue como, me empezaron a hacer un lado. Entonces dije, ok, no pasa nada. Pero cuando les presento a esta niña a uno de ellos, pues se hacen novios y todo bien, ¿no? Pasaron los años, yo seguía sin ser como parte de sus planes y dije, ok, está feo que de pasar a hacer todo juntos a que ya ni siquiera me invitaran o ni me dijeran el por qué ni nada, pues sí era como de, se siente feo. Sus razones tendrán, no importa, pero a ti te hace sentir muy mal, que te hagan a un lado de planes en los que siempre estuviste como involucrada, eso te da en la torre. Entonces, obviamente me sentía muy mal por eso. El quiebre en esta relación de amistad fue, mi mamá falleció en octubre, como ya sabrán, 2020. Ellos estuvieron ahí todo el tiempo, fueron, bueno, los primeros meses fueron parte fundamental de que yo no me volviera loca, de que yo supiera llevar el duelo en ese momento como podía, y me ayudaron mucho, siempre estuvieron acá. Em, pero de la nada un día me dejaron de hablar. En febrero del siguiente año, o sea, no habían pasado ni 4 meses. Octubre, noviembre, diciembre, enero, ajá. Apenas estaban pasando 4 meses de lo de mi mamá. Cuando me dejan de hablar, uno de ellos, el de la novia, me deja de hablar de la nada. Y yo, gosteada quedé. Y después ella también. Primero le estuve insistiendo a él, que fue con el primero que noté como la distancia. Y le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué dije? O sea, ¿en qué puedo mejorar? Y no me dijo, no, no es cosa tuya, no te preocupes. Son cosas que yo estoy viviendo. Y yo, bueno, ok. Y yo, ok, vale. Lo dejé, lo solté, pero obviamente yo seguía pensando que hice mal. Yo mandaba mensajes, ya no recibía una respuesta, o sea, tal cual me gosteó el tipo, ¿no? Y luego mi amiga hizo lo mismo, que era su novia. Ella también hizo lo mismo. Me dejó de hablar, me dejó de responder mensajes. Yo me quedé con cara de, güey, los dos me están gosteando por alguna razón. Em, Nunca supe el verdadero por qué. Ella me dio una explicación que la verdad no se me hizo nada válida porque no se me hizo nada real. Porque dijo cosas que ni al caso. Yo se lo aclaramos en algún punto de la vida, pero lo que no me gustó y lo que me peleé una vez con otra amiga de que, a ver, cuando alguien se aleja creo que merece saber el por qué. Entonces ella también se empieza a alejar, me empieza a dejar en visto, me empieza a ignorar. Yo no sé el por qué. Al principio no quise causar molestias con mi amistad. Pero ya después fue como de, güey, ¿qué está pasando? Neta, me le estoy pasando de la... O sea, lo estoy pasando muy mal. Se acaba de morir mi mamá. Mi hermano empezó con estas cosas de empezar a beber y de que lo tuve que internar al final del día.
Y yo estaba pasando este duelo sola porque pues obviamente mi familia estaba en cuarentena, mucha de mi familia estaba fuera del país, mi papá pues la verdad en ese momento ni sus luces, estaba en otro estado, estaba haciendo su vida, y yo estaba necesito mi círculo de apoyo cercano, que eran mis amigos en ese momento, se están alejando, me están dejando de hablar, ¿qué está pasando? Entonces ya cuando empiezo a decir, a ver, algo está pasando aquí, le sigo insistiendo a él, ya no tuve respuesta hasta que dije, hasta aquí llegué, ya no vuelvo a rogar por una amistad y nunca supe el por qué se alejó. De ella también pues traté de hablar con ella, traté de saber qué estaba pasando, nunca me dijo nada, simplemente se alejó, también me empezó a gustear. Obviamente menos me hacían parte de su vida cuando de verdad se me hace muy raro todo porque en diciembre todavía fuimos a la Marquesa, o sea, nos la pasamos súper bien. En enero todavía festejamos el cumpleaños de uno de ellos. Y fue de la nada, no había pasado nada. Desde la Marquesa no lo había visto a él cuando empezó con sus actitudes raras. No, sigo sin entender el por qué. Bueno, y con ella pues era mi mejor amiga desde antes de conocerlo a él. Entonces sí fue como muy raro todo. No sé si también, no sé qué pasaba por su mente. Hasta que con ella hablé, le dije como digo, ¿y qué pasó? O sea, años después le pregunté, porque yo sentía que tenía que cerrar ese ciclo, le pregunté, ¿qué hice mal? ¿Por qué? Porque siento yo que merecemos saber si le estamos regando en algo. No merecemos nada más que nos gusten así. Si fue una amistad de tantos años, yo no creo que sea buena onda, no creo que sea nada bonito. Que nada más ignores a la persona y ya. Y no le des una explicación de por qué me estoy yendo. Em, Eso también es mucha responsabilidad afectiva en una relación de amistad. Entonces, para mí sí era importante como el saber por qué te estás alejando, porque aléjate, no pasa nada. Si ya no quieres ser mi amigo o mi amiga, no pasa nada. Vete, no te estoy reteniendo, pero necesito saber el por qué, qué hice mal o qué hiciste tú mal, o simplemente por qué ya no quieres que forme parte de tu vida de la nada, cuando todo lo hacíamos juntos. Y pues ella, las bases que ella me dio, la verdad, no tienen mucha congruencia con lo que pasó. Nunca logré entender el por qué ella me dio una razón que yo no veía como algo real. Siento que nada más fueron pretextos, pero nunca obtuve una respuesta del por qué se alejaron, del por qué ya no quisieron ser parte de mi vida y no pasa nada, está bien. Pero me dolió mucho eso, que hubiera un gosteo y no hubiera una explicación por detrás. Em, y luego este otro, bueno, eso la verdad sí me dolió mucho. Pasé meses llorando por no tenerlos ya. Porque yo no entendía el porqué. Si yo hubiera tenido una razón, creo que lo hubiera entendido y lo hubiera digerido más a que se alejaran de la nada. Siento que es más válido. Pero pues sí, me dolió mucho, me tocó como sufrir esa parte de el gosteo en una amistad, creo que es más fuerte. Y bueno, como les contaba, éramos tres amigos, dos hombres y yo. Y el tercero, el otro chico, pues yo seguía teniendo mucho contacto, más o menos contacto con él, pero él sabía el por qué ellos se habían alejado y nunca me quiso decir nada, está en todo su derecho, pero también él supo, él me vio llorando el por qué yo no sabía que ellos se habían alejado. Entonces no tuvo tampoco como esa parte tampoco de responsabilidad afectiva de decir, güey, tranquila, o sea, no hiciste nada, simplemente tampoco, sé que tampoco me defendió si ellos llegaron a hablar mal de mí. Y eso como amigo es como de, güey, si no está la persona presente, no hables de ella. Y sé que él no lo hizo. A últimas de este amigo me tuve que alejar por otras razones muy fuertes que algún día ya conté en mi TikTok. Pero, de él yo me terminé alejando porque pues yo ya no podía seguir teniendo su amistad. Y también me dolió porque pues era uno de mis mejores amigos y hizo cosas imperdonables. Entonces me tuve que alejar. Y es un tema bien fuerte porque eran mi círculo más cercano. Durante 3 años de carrera fueron mi top. Fueron mis incondicionales. Y el no tenerlos para mí fue muy complicado al principio porque no entendía.
no entendía si el problema era yo, no entendía nada. Y bueno, el impacto creo que también depende mucho el contexto en el que estás viviendo, pero para mí el impacto de perder estas amistades fue aún más fuerte por el duelo que yo estaba llevando en ese momento y, y empieza otro duelo. Como les conté en el capítulo pasado, el duelo de mi ex, yo lo viví de julio a más o menos septiembre. En octubre fallece mi mamá y en febrero empieza este duelo de perder las amistades. Entonces fue una temporada de duelos muy cabrona, muy cabrona. Y el duelo de las amistades, obviamente no me va a doler nunca nada como me dolió lo de mi mamá, pero creo que me dolió más el perder a mis amigos y el no saber por qué que perder a ese ex que duró 6 años. Porque para mí ellos eran los incondicionales, para mí ellos eran mi círculo de apoyo, mis contactos de emergencia, para mí ellos eran todo y se fueron de la nada. Y aquí lo que les quiero decir es, si tú ya no sientes que vibras en la misma sintonía de otra persona y ya no quieres ser parte de sus amigos, díselo. Dile el por qué. Ten el valor de sentarte, tomarte un café aunque sea, o nada más de sentarte o mandar un mensaje, de hablarle por teléfono, decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero ser parte de tu vida, ya no quiero que seas parte de la mía, por esto, esto y esto. El recuerdo de esa amistad, de ese amor, de ese cariño que hubo, merece que tú le digas a la persona el por qué te estás yendo. Porque no sabes la cantidad de inseguridades que le puedes meter a esta persona por nada más irte de la nada y alejarte sin más. Y lo digo porque me pasa a mí. Yo hubiera preferido 1000 veces que me lastimaran con la verdad de me estoy alejando por esto, a no saber qué onda a la fecha. Años después, 5 años después, yo sigo sin saber qué onda. Entonces, siempre es muy importante la comunicación en todos lados, en todas las amistades, en todas las relaciones. Y parte de esto es la responsabilidad afectiva de, güey, la neta, ya no quiero que seas mi amiga. Porque eres así, 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 o porque hiciste esto y esto, o porque simplemente ya no me, ya no sé cómo relacionarme contigo. No pasa nada, pero hablarlo, decir, tener el valor de mencionar el por qué, también a ti te da puntos como buen amigo, como buena persona. Y bueno, la verdad, yo sé que no soy la mejor amiga del mundo, pero sé reconocer cuando lo doy todo. Y en este caso, estas amistades que les menciono, yo lo daba todo. Yo lo daba todo por esos amigos. Yo era, yo siempre he sido como muy protectora. Yo siempre he sido como muy así con mis amigos. Y el hecho de haber tenido yo estar consciente de que yo lo di todo y de la nada se alejaron fue como, o sea, fue aún más fuerte el saber que aunque yo no estaba cometiendo ningún error, eh, hasta donde yo supe, porque yo no supe de ningún error, más que lo que les comento, de que estaba bajo el medicamento, yo no sabía, o sea, yo no sabía que yo no estaba haciendo yo por ese medicamento. Fuera de eso, yo no sabía si estaba cometiendo algún error. Al contrario, mi mamá siempre me dijo como de, "Mm, deja de ser tan permisiva, deja de darlo todo, deja de ser tan así con las personas porque luego ellos ni lo valoran". Entonces, bueno, el hecho de yo no saber si estaba haciendo algo mal, con más razón me pegó de, güey, ¿por qué te fuiste si yo estaba haciéndolo todo? Yo lo estaba dando todo por ti. Y nunca he sido de cantar las cosas, pero sí fue como raro al final. Y creo que aquí es súper importante no invalidar lo que se siente perder una amistad. Es un duelo. Finalmente es un duelo. Es muy complicado sobrellevar este tipo de situaciones porque nadie te da una guía de cómo manejar este tipo de duelos más que nada. Los duelos siempre se enfocan en una persona que se fue físicamente, que se murió, pero no en cómo perder una amistad, cómo lidiar con esa pérdida, ¿no? Entonces, nunca invaliden. Si ustedes ven que algún familiar, que algún amigo pasó por una situación de duelo de amistades, no invaliden las emociones. Siempre es muy importante estar conscientes de que es válido sentir enojo, sentir frustración, sentir tristeza. Siempre es válido porque finalmente es un duelo. También hay otro tipo de duelo que he vivido en cuanto a las amistades.
Una de mis mejores amigas se fue a vivir a Corea y la otra tiene menos de un año que se fue a vivir a España. Ese también es un duelo, porque finalmente ya no las vuelves, o sea, con la niña de Corea, pues fue mi mejor amiga desde la secundaria. Y el hecho de que se fuera me dolió mucho porque aunque ya no la veía a diario, ya no era como de, güey, vamos a tomarnos un café. Ya no era como, ya no es esa facilidad de, vamos a vernos, ¿no? Y con la de España, pues yo hacía todo con ella, literal, todo, 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 todo con ella. Y el hecho de que ya no pueda tener la facilidad de, oye, voy a verte, ¿no? Y ya no esté aquí, sino al otro lado del mundo, es muy complicado. Eso también es un duelo porque las verdaderas amistades no se acaban por la distancia, pero sí hay algo que se termina un poco y eso es el contacto, la comunicación. Y sí, sí pasa como, sí hay una diferencia, la verdad, sí hay una diferencia. Yo que lo he vivido, la verdad, sí es, no es fácil, también es complicado, pero es más fácil de sobrellevar. Ahora, en el caso de lo que yo les contaba, de que yo nunca obtuve una respuesta como tal, yo tuve que aprender a cerrar un ciclo. No necesariamente tienes que cerrar el ciclo con la persona enfrente. Tú puedes hacer algún ritual, por ejemplo, yo escribí en un plato de esos blancos con plumón todo lo que le quería decir a ellos indirectamente y lo rompí, o alguna hoja que quieras quemar, o algún ritual que tú quieras hacer tú sola, para cerrar ese ciclo. No necesariamente lo tienes que hacer con esa persona. Em, el hecho de si tú estás contenta, segura o seguro con lo que tú hiciste en esa amistad y no piensas que hiciste algo mal, pues quédate con eso. Quédate con los buenos momentos, quédate con lo bonito que vivieron y no necesariamente te estés latigando por lo que ya no fue o lo que dejó de ser. Cerrar ciclos es muy importante para poder seguir adelante. Y es súper importante también rodearte de personas que te ayuden a salir de algún bache emocional que te provocó esta pérdida. Siempre llegan amistades nuevas, siempre llegan personas que aportan a tu vida. Y eso es muy bonito también. Porque no te das cuenta que no, quizás no era para siempre y llegaron más personas a darte como eso que no tenías durante ese tiempo. Y bueno, también soy fiel creyente que todo el mundo llega a tu vida por alguna razón. Quizás no para quedarse por siempre, pero sí para enseñarte algo. Y puede haber sido el caso de estas amistades. Ya años después ya lo veo de esta manera. Ya no, lo que fue ya no será. Entonces no pasa nada. Y también lo digo del otro lado. Si tú llegas a percibir que alguna amiga, que algún amigo están alejándose, también tú puedes acercarte a decir como de, oye, la neta, ¿qué está pasando? Eso me está lastimando. ¿Estás bien tú? Porque puede que la otra persona esté pasando por un mal momento y no te lo diga, que sea un amigo cactus como yo, que nos aislamos y nos perdemos y queremos resolverlo todos solos. Pero si tú percibes algo, no solamente pienses que están enojados contigo, que se están alejando, sino también el acercarte y el tener esa apertura de comunicación, de decir, ¿qué está pasando? Aquí estoy para ayudarte. Y pues todo esto también ronda en la responsabilidad afectiva y es súper importante que lo tengan en mente porque todas las relaciones se construyen por comunicación y por este tipo de actos de amor y de responsabilidad afectiva. Y bueno, con esto cierro. Realmente hay mucho, mucho que podemos hablar sobre el duelo en las amistades. Yo me quedo mucho con esto de que lo dice María Bolio y se me quedó muy marcado. Yo sé que yo no soy la mejor amiga que todos escogerían. Yo también asimilé eso y no pasa nada. Eso no me va a quitar que yo siga siendo una buena amiga, pero también no voy a dejar de lado como mi amor propio y tampoco voy a estarme desviviendo por personas que no lo valoren. También eso, no hay que dejarnos aplastar por nadie, ni por una relación, ni por una relación de amistad, porque a veces también pasa. Y tengo varias anécdotas de otros amigos que han vivido eso. Y tampoco se dejen como esta parte de pisotear por nadie. Pero sigan siendo buenas personas y buenos amigos y no pasa nada si las demás personas no lo ven. Con que tú lo veas y con que tú estés satisfecho con lo que tú haces como amigo, pues eso ya es un paso adelante. Muchas, muchas gracias por haberme escuchado en este episodio. Si ustedes tienen alguna experiencia similar con amistades, duelo de amistades,
adelante. Ya saben que mi Instagram está abierto para sus comentarios y leerlos y estar platicando. Así que los espero en YouTube, en Spotify, en Instagram y en TikTok para que platiquemos por allá. No olviden darle like, seguir las páginas, seguirnos en YouTube, en Spotify y compartir. Si ustedes tienen algún amigo que conozcan que esté pasando por una situación similar, compártanselo para que vea que no está solo en este proceso o sola. Nos escuchamos en un próximo episodio de Un Momento a Solas.